Bueno, le vamos a dar lugar a nuestra compañera, la profesora Patricia Feuli. Patricia es egresada de la Escuela de Cine de la provincia de Santa Fe, es profesora en Lengua y Literatura, egresada de la Universidad Nacional del Rosario, es casi magíster en estudios culturales y además está especializada en lo que son los procesos de alfabetización inicial. Bueno, Patricia, te escuchamos. Adelante. Bueno, bueno, gracias Nancy. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a seguir un poco en la línea de Inés, hablando un poco de cómo se alfabetiza, pero yo me quiero referir puntualmente y quiero partir de, digamos, la consigna que nos convoca a todos, que es pensar la alfabetización como un derecho. Y bueno, ahí estamos, digamos, posicionándonos en esta cuestión, porque ya que decimos que la alfabetización es un derecho, tenemos que hacerla efectiva y garantizarla y tomar verdadera conciencia sobre lo que significa que sea un derecho, ¿no? Entonces, me parece que tenemos una responsabilidad ética como profesionales de la educación para que este derecho pueda ser alcanzado. Para esto, lo primero que nos debemos plantear es situarnos dentro de un marco epistemológico, ¿no? Entonces, creo que acá lo que hay que poner de manifiesto que este derecho no puede ponerse en peligro, no puede no alcanzarse. Y acá me apropio de las palabras de María Cristina Davini cuando dice se trata de abandonar al docente amateur y posicionarse en el lugar del profesional de la educación reflexivo y crítico. Es decir, la escuela es la encargada de alfabetizar, no la familia. La familia en estos momentos entra en juego por la situación que nos rodea, que no nos podemos olvidar de esa cuestión. Pero digamos que para que la escuela alfabetice tenemos que hacerlo posible. ¿Cómo es que lo tenemos que hacer posible? Bueno, ofreciendo verdaderas propuestas. Estas propuestas tienen que ser secuencias didácticas apropiadas y no profusión de actividades sueltas que no respondan a ningún marco teórico. Lo primero que yo aconsejaría pensar a la hora de pensar una secuencia didáctica sería, bueno, tomar en cuenta toda la normativa que tenemos a mano, empezando por la Ley de Educación, la 26.206, que ya la nombró Inés. Eso nos da un marco específicamente del cómo trabajar. Luego también tendríamos que tener en cuenta la resolución 174/12, que habla de unidad pedagógica, que habla de las trayectorias escolares, en donde, digamos, hay que pensar en esas trayectorias, no como, sin dejar de lado, ¿no es cierto?, esas singularidades, pero tratando de que esas trayectorias alcancen esa alfabetización que es necesario alcanzar. Después también contamos con cuadernos para el aula. Los cuadernos para el aula tienen muchas consideraciones acerca de cómo alfabetizar, de los cuales nos podemos servir. Hay un plan nacional de lecturas que funciona a nivel nacional, y aprovecho y hago un paréntesis para decir que, bueno, vamos a presentar en esta semana el Plan Nacional de Lectura Santa Fe, en donde vamos a ofrecer itinerarios de lectura que también pueden ser un lugar de donde recuperar textos para organizar estas secuencias, ¿no? Además de propiciar la lectura, por supuesto, ¿no? Después contamos en el campus educativo con el blog de educación primaria, donde hemos elaborado muchas acciones formativas, muchas de las cuales han sido destinadas a la alfabetización inicial, y con ese insumo también pueden
producir secuencias didácticas sistematizadas. Y bueno, y ya nombró Inés el vínculo pedagógico, que ahí es donde socializamos muchos trabajos que hacen los docentes. Ahora bien, además de toda esta cantidad de herramientas que tenemos como para ubicarnos en un marco teórico, también contamos con equipos directivos, equipos técnicos dentro de las instituciones, supervisores que pueden también apoyar, monitorear y tratar de que el trabajo docente no esté solo, no esté desprotegido, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, tenemos un contexto, ¿no? Que no le vamos a esquivar decir que hay un contexto de pandemia y ustedes dirán, bueno, las secuencias didácticas llegan a las casas de los chicos que van a asistir a estas enseñanzas siendo mediadas por alguien que no tiene digamos, una formación especializada que sí tiene el docente. Bueno, ahí también hay que pensar en esas secuencias didácticas que tienen que ser sistematizadas, pero también tienen que ser viables de llevar adelante por quienes no tienen esa formación especializada. Bien, pero dentro de esta cuestión hay que decir que hay cuestiones que son innegociables, ¿no? Innegociables porque nosotros tenemos que producir la enseñanza. Y esto tiene que ver con tener en cuenta el enfoque en el que nos metemos. Ya dijo Inés anteriormente, que nosotros estamos presentando un enfoque cultural equilibrado y sistémico. Inés también lo explicó. ¿Por qué lo llamamos cultural, equilibrado y sistémico? Porque obviamente acceder a la lengua escrita significa acceder a la cultura letrada. Sistémico porque es un sistema la lengua que hay que aprender, y entonces ahí entran a jugar todos estos elementos propios de la lengua que hay que enseñar. Entonces, lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar ahora es ¿cuál sería la prioridad para estos niños de este primer ciclo? Bueno, sería desarrollar la competencia alfabética. Cuando nosotros hablamos de competencia alfabética, estamos hablando del conocimiento del sistema de escritura, que es un conocimiento complejo. Es decir, ¿por qué es un conocimiento complejo? Porque el sistema de escritura, la lengua que hay que apropiarse, tiene la característica de tener un sistema de doble articulación, además de la ortografía, con lo cual no es poco, ¿no? Estamos frente a una situación compleja. Y esto de la doble articulación lo dejo un poquito entre paréntesis y quiero explicar un poco cuando decimos, ¿a qué nos referimos cuando decimos enseñanza sistemática, modelo didáctico? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que organizarlo de una determinada manera. Este modelo didáctico que nosotros estamos presentando o estamos tratando de transmitir es un modelo que está dotado de 3 bloques. El bloque global, que no es el método global. El bloque global tiene que ver con el abordaje de los textos que seleccionamos para trabajar, porque obviamente partimos de un texto seleccionado, y ese texto es lo que enmarcaría todo lo que la secuencia después va a trabajar más detalladamente. Pero trabajar el texto globalmente significa entrar en el sentido holístico del texto, como una unidad de sentido, a través de la conversación, a través de dar cuenta de aquellas palabras que resultan desconocidas, entender el sentido general del texto.
Ese trabajo que suelen hacer o que hacen las docentes en el aula, acá otra vez volvemos al tema de que, bueno, ahora en este marco que nos toca vivir, lo van a tener que hacer aquellos mediadores que estén en casa con los chicos. Bueno, entonces ahí también habría que pensar qué tipo de textos le vamos a ofrecer a esos papás o a esa mamá o a quien sea para que puedan trabajar. Obviamente tendremos que buscar textos que no sean tan lejanos a esas posibilidades que tiene aquella persona que está en casa y que no tiene la formación especializada. Pero el docente sí, en la escuela puede hacer ese trabajo de entrar digamos, en una conversación acerca del sentido global de ese texto. Eso sería el bloque global. Ahora, una vez que se trabajó en ese sentido, empezamos con el bloque analítico. ¿Qué es el bloque analítico? Y acá sí voy a explicar esto de la doble articulación del lenguaje. El bloque analítico significa empezar a desarmar ese texto general, a desarmarlo en partes. Frases, oraciones, palabras, sílabas, letras. Ese desarme que uno hace de ese texto es lo que nos va a empezar a posibilitar enseñar el sistema de escritura. Y cuando hablamos de doble articulación, estamos hablando de que cuando trabajamos con el sistema alfabético, estamos trabajando con unidades no significativas que combinadas entre sí forman unidades significativas, que pueden ser la palabra. Las unidades no significativas son las letras y las sílabas, que al combinarse entre sí forman palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño se tiene que apropiar de esa condición que tiene la lengua, que es un sistema que al combinarse entre distintas partes, por ejemplo, letra con letra, sílaba, sílaba con sílaba, palabra, ese poder combinatorio que tiene la lengua le permite a él entender que con una cantidad acotada de caracteres puede formar muchas palabras. Y eso es el sistema de doble articulación del que habla Martinet, que es quien introduce esa categoría de la doble articulación. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar para que se apropien del sistema de escritura. Ahora bien, volviendo a la realidad de los chicos mediados por personas que no tienen los estudios especializados, deberemos tratar de sugerir que, bueno, que tomen determinadas palabras, que las comparen, si les sacan una letra o le sacan una sílaba, en qué queda, si le pongo otra, esa posibilidad de combinación que tienen las palabras, como para que eso lo puede hacer un mediador sin formación, lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos desde nuestra producción de secuencia propiciar ese trabajo, ¿no? A través de juego o lo que sea. Ese sería el bloque analítico. Después tienen el bloque sintético, que es el bloque final. Es donde se pide o se solicita alguna producción escrita. Bueno, en el caso de los niños más pequeños, obviamente podemos a lo mejor en palabras del texto que ya trabajaron, que ya entienden el sentido general, poner una serie de palabras sueltas y que ellos vayan encontrando aquellas particularidades que aparecen en una, que aparecen en otra, y que las marquen con un círculo como para entender, mira, esta palabra empieza así, combinada con esta sílaba forma esta palabra, combinada con esta otra forma la otra, y entonces eso sería a lo mejor un ejercicio para hacer un circulito, encontrar, digamos, sería un trabajo sobre el sistema de escritura. Y sería después el bloque sintético como una especie de recuperación de lo aprendido. Esos serían los 3 bloques de la secuencia didáctica que nosotros pensamos, que está dentro del enfoque que nosotros trabajamos, y que entendemos que sistematizándola de esa manera podemos llegar a lograr una comprensión por parte de los niños y las niñas de la lengua como sistema. Como todo sistema,
para que el sistema funcione tiene que estar todos sus engranajes encajados. Entonces, esa es la cuestión. Ahora bien, los chicos no son autónomos y eso lo tenemos que tener muy claro. Los chicos no son autónomos. Para que se produzca la enseñanza tiene que haber un mediador. Y eso es lo que hay que pensar bien, cómo hacemos para mediar esa enseñanza, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que con esto más o menos queda explicada la cuestión de la secuencia y para terminar digo que el trabajo siempre tiene que ser a partir de un texto, luego oración, luego palabra y no en sentido inverso. No existe enfoque actual que avale la enseñanza del sistema de escritura desde las letras, sino es al revés. Y bueno, y retomo un poco esta cuestión de la alfabetización como derecho, si es verdaderamente un derecho y si creemos realmente que es un derecho, tenemos que asumir una posición ideológica, ética y por supuesto epistemológica, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que yo pensaba decir hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Patricia. La verdad que muy interesante el desarrollo, porque lo que vamos haciendo es vamos a ir complementando lo que ustedes tienen ya publicado y que ya venimos trabajando y que están publicados a través de las acciones formativas del blog de primaria. Hoy se hizo una publicación que recoge todo este trabajo que nosotros estamos compartiendo y donde también incluimos la bibliografía que da soporte a este enfoque, porque también, es decir, tenemos que comprender y tenemos que acordar y ponernos de acuerdo para ir juntos hacia definiciones comunes. Bueno.